Salve, calamares, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa especial, a un programa de celebración. El programa, ni más ni menos, Ángel, que de 2.000 suscriptores en iVoox, porque hemos llegado a esa cifra, una cifra rápida, récord y que llevamos muy poquito tiempo. Esto es una maravilla. Sí, ya sabes que, como siempre, Roma se engrandeció desde los orígenes de Rómulo y creció muy rápidamente porque evidentemente era el sueño romano. Pues es lo que les pasa a nuestros calamares, es el sueño de la República Calamar. ¿Cómo no van a venir? Oye, es una maravilla porque incluso en este año ya 2777 a Purbe Condita, porque ya estamos en el 2024, ya sé que las magistraturas y todo empiezan a partir de marzo, no vamos a decir que eso, pero nosotros empezamos el año moderno, ¿no? En el 2024 equivale al 2777 a Purbe Condita. ¿Qué te iba a decir, Sergio? Nosotros somos dictadores perpetuos de la República Calamar, igual que está el calendario juliano, el gregoriano, pues el calamariano. Y el calamariano empieza cuando nosotros queremos. Pues venga, pues dicho queda. O sea, si Ángel lo dice, pues oye, yo me apunto, me sumo, me parece una Sergio, buena idea. si lo dice el mito, es que es verdad. Esa es la gran frase, esa es la gran frase. O sea que en este año 2777 a Purbe Condita, que ha empezado ahora recientemente, pues tenemos la cifra de 2.000 suscriptores y además cerramos el año anterior con un iVoox Rewind que nos nos postearon en Facebook y en Twitter diciendo que habíamos sido uno de los podcasts revelación en el apartado de Historia y Humanidades. O sea que encantadísimos, ¿no, Ángel? Que Calamares a Romana se haya convertido en eso. No es sorprendente. Yo me imagino a un comerciante fenicio que fue a ver la primera Roma, la del Rómulo, o sea, el Remo estaba todavía calentito allí, enterrado en el Saxo, en el Aventino, y dijo, esto va a ser grande. Pues los de vos también lo han visto. Oye, pues nosotros encantadísimos. Ya os dimos las gracias a través de redes. Gracias por la confianza. Estamos creciendo muy rápido. Si lo llegamos a saber, pues en vez de iniciar el proyecto de YouTube, pues nos metemos directamente en el proyecto de iVoox, que nos lo planteamos en su vía también. Pero bueno, oye, ahora tenemos 2 vías. Entonces, como tenemos 2 vías y 2 caminos, todos los caminos llevan al mismo sitio. Ya lo sabemos, ¿no? Sí, al Milario Aureo de los calamares, sí es verdad, es cierto, Sergio. Esto es como todo. Tuvimos que hacer la correspondiente la primera encuesta a los dioses del Olimpo, le llaman pedir augurios, y nos lo dijeron, pero nos lo dijeron cuando ellos quisieron, porque todo se debe a la voluntad de los dioses. Así que hemos seguido camino que los dioses han querido. Por eso este programa pues es un especial 2.000 suscriptores de iVoox, pero lo vamos a retransmitir también en YouTube, pues para todos aquellos que única y exclusivamente nos seguís por YouTube, porque seguimos compartiendo este contenido en YouTube, aunque proliferan más los programas últimamente en iVoox, pues porque queremos darle un poquito más de caña a este canal para ver si crecemos, porque vemos que el crecimiento es muy rápido, ¿no? Y dicho esto, pues y antes de entrar en el meollo del programa, porque para celebrar este 2.000 suscriptores vamos a hablar de un tema brutal, de un tema que sabemos que os gusta y que os va a encantar, pues antes queremos dar cumplimiento a ese sorteo que teníamos pendiente del libro de Ángel, de Hércules, el dios de Trajano, ese gran libro de estas Navidades, que espero que ya muchos tengáis, pero prometimos en su día que entre los que escucharais el programa de iVoox, pues sortearíamos el libro. Pero bueno, hemos sido amables y hemos tenido algún comentario también en el mismo programa en YouTube y los hemos incluido a todos en este sorteo. Hemos hecho un sorteo fuera de cámaras, no lo vamos a hacer ahora en directo para ir al grano, y nos ha dado un vencedor. Ha sido Google, de manera aleatoria, que nos ha dado, en este caso, una ganadora, a María Isabel Méndez. María Isabel Méndez, que nos respondía al comentario a la pregunta que formulábamos, y nos dijo que Tito era el legado de la Legio 15 Apolinaris. Es correcto, ¿no? La respuesta, Ángel, queda confirmado, ¿no? Sí, eso dice Flavio Josefo, y si lo dice Pablo Josefo, es que es verdad. Pues le decimos a María Isabel Méndez que enhorabuena, se ha alzado con la corona de laurel y que para que le enviemos ese ejemplar, pues contacte con nosotros, o bien a Sergio Alejo Gómez @gmail.com o angelportillolucas@gmail.com, o a través de algún comentario del programa que quiera, ¿no? Nosotros os vamos leyendo todos y os vamos repasando. Y nos tienes que dar sus datos postales, pero mejor por correo electrónico que no es público. Sí. Mejor eso te iba a decir, sí, que siempre hay gente, que a ti o a mí, somos romanos
Sergio, hasta la médula. Somos prácticos. O sea, ¿para qué no hemos inventado un correo de Super República Calamar 27? ¿No? Ángel Portillo Lucas y Sergio Alejo Gómez, ya está. Bueno, no sé, algún día a lo mejor creamos un correo corporativo para la República Calamar, ¿no? Yo qué sé. Sí, Super República Calamar, me gusta. pero esto para relaciones internacionales entre los países conquistados y nosotros. Eso sí, eso sí. Bueno, pues dicho esto, esperamos que se ponga en contacto con nosotros para que Ángel le haga efectivo este envío. Y mientras tanto, pues vamos a entrar en el meollo de hoy, ¿no? Porque hemos elegido un tema que seguramente os encante, que es ni más ni menos dentro de la sección que en iVoox lleva pocas ediciones, que es Grandes Batallas de las Legiones de Roma, pero que en YouTube ya tiene unos cuantos capítulos, pues hemos decidido hablaros de uno de los grandes momentos de la antigüedad, del Mediterráneo antiguo, ¿no? Uno de los momentos cruciales que marcaría quizá un antes y un después, porque podría haber cambiado mucho la película y la historia si hubiese sido al revés. Quizá de esto podríamos hacer algún día una ucronía también, ¿no? De decir, ¿qué hubiese pasado si en la batalla de Zama hubiese ganado Aníbal y no Escipión, ¿no? Pero bueno, hoy venimos a hablar de lo real. Bueno, hubiera ido Claudio Marcelo, se lo hubiera cargado también. Quiere decir que tampoco será por grandes hombres Roma. Hoy os venimos a hablar precisamente de eso y lo queremos enlazar, pues para los que nos seguís en YouTube, ya hicimos un día un Grandes Batallas dedicado a la batalla de Ilipa, ¿vale? Donde hablamos de esa primera gran victoria de Escipión en Hispania. Para los que estáis en iVoox tendréis que escucharla a posteriori porque ya la colgaremos, la repescaremos de esa larga lista de vídeos que tenemos convertidos a audios y lo podréis escuchar. Pero hoy vamos a hablaros de qué ocurrió en ese año 202 a.C. en el norte de África y más o menos cómo estaba la situación previamente para que los romanos se decidieran a dar el paso, ¿no? Aníbal les había llevado la guerra hasta las puertas de Roma y ahora eran ellos los que tomaban la iniciativa y le devolvían con la misma moneda, ¿no? Bueno, ellos. El gran Escipión, porque Roma ya veía que la guerra no tenía ningún sentido, pero no lo tenía muy claro de ir a África. Pero a Escipión se ve que dijo, me da igual que me des permiso, yo voy. Y al final Roma le dijo, bueno, ya que vas te damos permiso. A ver si me entiendes, pues sin consenso, ¿no? Aníbal llevaba ya mucho tiempo por el sur de Italia que no iba a ningún lado. O sea, los romanos ya le había pillado la táctica, que era no dejarlo tener una buena intendencia, ¿no? Cada vez que se desplazaba perdía ciudades, ¿no? Y ya se veía que la guerra ya había cambiado a favor de Roma. Era cuestión, bueno, creo yo, que era cuestión de tiempo. Aníbal, evidentemente, era un general muy potente, podía darle la vuelta a esto, pero creo recordar que Roma tenía en aquellos momentos, voy a hacer un número aproximado, pero igual me quedo hasta corto, 21 legiones. Estamos hablando de legiones Ángel, en todas partes, ¿eh? Y además, Ángel, yo creo que Aníbal no contaba con el apoyo del Senado para seguir la guerra en Italia, porque si el Senado cartaginés le hubiese seguido enviando tropas de refuerzo, quizá podría haber hecho algo, pero estaba, podríamos decir, que un poco solo, después de que su hermano también fuera aniquilado en la batalla de Metauro, ¿no? O sea que en el 206, o sea que hay como... Eso tiene dos vertientes por parte del Senado. Primero que igual ya no le veía el futuro a la guerra se había hecho muy larga y tengamos en cuenta que los prohombres de Cartago, igual que los prohombres de Roma, eran los que corrían con los gastos de la guerra, y esto es importante. Pero es que además los cartagineses eran comerciantes y la guerra no es buena para los negocios. Y querían la paz como fuera, ¿no? Y se juntaron estas dos cosas, pero claro, Aníbal era tan potente que tampoco le podían decir, te retiramos todo en la ayuda, ¿no? Pero no le dieron toda la ayuda que quizás merecía. De otras maneras, creo que estaba condenado al fracaso en que lo hubieran ayudado, ¿no? Porque ya había pasado el momento de Cartago. No aprovechó esa entrada a las puertas de Roma, ¿verdad? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Aníbal hubiese aprovechado para hacer esta entrada? Sonará esta ucronía, no os preocupéis que la tenemos preparada y en unas semanas también la podréis escuchar y haremos una hipótesis de lo que cómo habría cambiado la historia, ¿no? Pero en el presente, o bueno, en el pasado, quiero decir, en el presente de Aníbal y en el presente de la República Romana, la situación era muy diferente. Escipión se había erigido en una gran amenaza, había arrebatado Hispania o Iberia a los cartagineses y había establecido pues un bloqueo, podríamos decir, dejando a Aníbal sin abastecimiento por la vía terrestre. Y la vía marítima, pues ya sabemos que
era muy, muy precaria, sobre todo después de los acuerdos alcanzados al final de la Primera Guerra Púnica, en los que Roma se había quedado con el poder del marítimo, ¿no? Con la talasocracia. Además, un poquitín antes, creo, que Claudio Marcelo, en principio, tomó también Siracusa. Correcto. Con lo cual, la otra tercera potencia que podría estar haciendo tampoco existía. Así que el mar ya era totalmente romano, ¿no? Él estaba al sur de Italia y le era muy difícil, pues eso, recibir suministros, ¿no? No intendencia y nuevos hombres. Como dices tú, fracasó fracasaron todo lo que quisieron llevarle a los hombres de forma masiva. Y llegó Escipión en el 203, un año antes, y dijo, África para mí. Y desembarcó allí con unos cuantos hombres y pues se lo devolvió un poco a Aníbal, ¿no? Pues ahora la guerra la voy a hacer en tu casa, ¿no? Esto, claro, el Senado cartaginés, pues, y los sudetes, o creo que se llaman así, se asustaron un poco. Sufetes, creo que eran sufetes. Sufetes. Y yo, has dicho antes el nombre de una ciudad siciliana y de un tal Claudio Marcelo, y eso me recuerda que fue en ese asedio precisamente, en esa toma de Siracusa, cuando se perdió a uno de los grandes talentos de la, podríamos decir, de la poliorcética, de la arquitectura, de todo, ¿no? La muerte de Arquímedes, ¿no? Que fue en ese asedio donde aquel soldado romano, pues, cogió a Arquímedes en la playa haciendo unos bocetos y lo mató y es que era amigo, aquel día. Era amigo de Catón, ¿sabes? Era amigo de Catón. Y estos soldados le dijeron, los griegos son malos. Y lo mató. No pudo evitarlo. Es una desgracia. No sé qué más hubiera podido hacer. Muy importante, precisamente, Arquímedes en la resistencia de la ciudad de Siracusa ante las flotas romanas, ¿no? Que ante Claudio Marcelo. Y Claudio Marcelo dijo, si por casualidad alguien ve a un abuelete ahí haciendo cosas en la playa, que no me lo mate, por favor, que me lo traiga vivo, ¿no? Y va y se encuentra el único que estaba ausente en aquella reunión. Sergio, el megáfono anacrónico no funcionaba bien y el último escuchó matadlo y claro. No le llegó. Bueno, hecha este pequeño inciso que me parece importante porque también es un episodio digno de destacar, vamos a ese año 203 cuando Escipión se va hacia África y obviamente eso lo que hace es que entre el canguelo a los sufetes y obviamente pues ahora sí que quieren tirar de Aníbal, ¿no? Todo ese apoyo que no les había brindado pues es como su única esperanza para poder frenar la entrada, la llegada, porque no había nada, no había ningún ejército ni nadie que se interpusiese entre Escipión y la ciudad de Cartago, porque luego hablaremos un poquito de los númidas, pero también ojito con los númidas, porque había ahí un mejunje montado entre una de las tribus y la otra y las lealtades que tenían unos hacia unos y luego hacia otros, lealtades cambiantes. Entonces, en este caso, hay que decir que Escipión quería acabar la guerra también y dijo, mira, la única manera de levantar este bloqueo en Italia, en el sur de Italia, es mover a Aníbal. ¿Y cómo tenía que mover a Aníbal? Pues obviamente él contaba y sabía que si iba al norte de África, Aníbal acabaría apareciendo. O sea, que esto era de cajón. Era como que en el ambiente se olía, se fraguaba ya ese enfrentamiento final que tenía que decidir el devenir de la guerra, ¿no? Sí. Bueno, la pagaron, no sé por dónde pudo huir Aníbal. Creo que hubo incluso por parte de Roma, dice, si tú te vas, te dejamos irte. Yo imagino que sí, ¿no? Llegado este momento... Si tú te vas, te dejamos irte, ¿no? Y vete a tu tierra y déjanos la península itálica que ya pondremos nosotros en vereato aquel que te apoyó, que se van a enterar. Qué alivio, ¿no? Qué alivio, Ángel, ¿no? Cuando claro, Aníbal, tío, todos los romanos dirían, madre. Imagínate estas matronas de Canas, que murieron allí tantos romanos, unos cuantos años después diciendo el gran Escipión, el que echó a los púnicos de Hispania, ahora va allí a su tierra, a Cartago. Ahora van a sufrir lo que hemos sufrido nosotros, ¿no? Esto es un gran alivio para Roma. O sea, Roma había estado en la tormenta y ahora ya le venía la calma y además, como las tornas habían cambiado, ya se veían ganadores, ¿no? Supongo que ya pensaban que era en cuestión de tiempo. Y ahora ya están lejos de Roma. Aníbal también tuvo que dejar muchas tropas buenas. Se llevó bastantes, pero dejó muchas tropas buenas y eso también era un alivio para los romanos. Yo creo que
que los romanos eso lo dejaron hacer. Digo, tú te vas, vete, vete, vete. No te viene a molestar, vete, vete. Yo te persigo de 30 kilómetros y tú vete. Él llegó allí a Cartago con unos cuantos hombres, no muchos tampoco. El Senado le dio unos cuantos hombres, incorporaron un ejército, lo dices tú. Ahora hablaremos un poquitín de los númidas estos que son este amor-odio a Roma que tienen los númidas. Es un poco curioso, ¿no? Pero es muy curioso que cuando Aníbal llega allí a lo que ahora sería el actual Túnez, ¿no? Las ciudades tampoco le rinden pleitesía. Porque claro, las ciudades están allí y les dicen, ¿quién es el triunfador ahora? Ahora el triunfador es Escipión y es al que tengo que apoyar. Con lo cual, Aníbal, cuando llegó allí, no se encontró a las ciudades abriéndole las puertas, no. Se las encontró cerrándose las puertas. Y eso fue malo también para el mismo Aníbal. Sí, la verdad que es una situación complicada, así que a finales del 203 a.C., recordad, siempre hablamos antes de Cristo, Aníbal desembarca en Leptis Minor, la actual ciudad de Kemis, está en ruinas, evidentemente. Como dice Ángel, trajo 15.000 hombres y muy pocos de ellos podríamos afirmar que eran veteranos, sino que traía mucha gente bisoña y no traía caballería, porque prácticamente la había perdido toda en las razzias de Italia, ¿no? En esos últimos años, donde realmente la caballería era lo más móvil, pero evidentemente Roma se había reforzado, había sacado, como siempre, recursos de donde no los tenía Aníbal, por ejemplo, y había de debajo del Etna sacado recursos, correcto, de debajo del correcto. Etna. O sea, imaginaos, ¿no? Estábamos en un punto donde Aníbal le fue también bien este repliegue porque tampoco quedarse en Italia hubiese sido tarde o temprano hubiese supuesto su final, ¿no? Entonces, quizá también él respiró aliviado cuando Escipión desembarcó en el norte de África y fue llamado, ¿no? Entonces, yo creo que eso también para él fue, no sé qué piensas tú, Ángel, pero yo pienso que él también estaba en una situación un poco crítica. Sí, la única cosa que podía hacer, yo creo, ahí Cartago en aquel momento es salvar todo lo que pudiera, hacerte fuerza en África e intentar conseguir una paz un poco, bueno, ya sabes que Roma, los tratados de paz siempre eran a la romana, pero bueno, ellos eran comerciantes, ¿no? Y decían, bueno, por mucho que tenga que pagar, al final, como soy tan buen comerciante, me saldrá a cuenta. Yo creo que esperaban esto ya, creo, es mi intención, porque la intervención que hace Cartago, la propia Cartago, con tropas a Aníbal es bastante escasa, ¿no? Es como dijéramos, pega los últimos coletazos y mientras tanto negociamos, algo así. Porque de Númidas, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Se le presentan a las órdenes de un tal Tiqueo, vamos a decir un poquitín, los Númidas están divididos en varios reinos, pero dos potentes, ¿no? Los de Masinisa y los de Sifax. Sifax era un tío también muy curioso, y es que ayudó, es como el Indíbil, ¿sabes? Ayudó un poquitín primero a Escipión, a Roma, cuando vio que los cartagineses ganaban, pues se fue con los cartagineses. Pero luego resulta que no, que robaba, bueno, al final, Silax no acabó bien, pero el reino de Silax sí que todavía apoyaba a los cartagineses. Y otro rey que dijo, ahora que Sifax está débil, pues yo intentaré coger el poder, que era este señor Masinisa, y este apoyó a los romanos. Así que nos encontramos a Númidas en los dos bandos. Y además eran la potencia más grande de caballería de los dos bandos. Alucina. Correcto. Eso es un detalle muy, muy importante, ¿no? Además, pues también había soldados que habían podido regresar de la aventura de Magón Barca, que había ido también al auxilio en su día de su propio hermano, ¿no? O sea que además había también 1.000 jinetes al mando de Mesótilo, que era otro reyezuelo númida. Y las tropas de Asdrúbal Gisgón, otro de los generales cartagineses que apoyaron a Aníbal, ¿no? Entonces, realmente se encuentra con que sí que tiene tropas, pero hombre, para ser el valedor y el defensor de los intereses de Cartago y para tener a Escipión en África, pues hubiese estado bien también que el Senado cartaginés lo hubiese corrado un poco más, ¿no? Que hubiese enviado más gente, porque tienes al enemigo en tu casa, ¿no? No cometamos el mismo error que los romanos, ¿no? Vamos a ser inteligentes, tácticos y a intentar darle a nuestro único gran general todos los recursos pues, para que pueda hacer algo de sacarse encima, a no ser que, como tú dijeras, ¿no, Ángel, como estás diciendo, Ángel, que esas negociaciones paralelas incluyeran precisamente no darle apoyo a Aníbal, ¿no? Estoy casi convencido porque ahora luego al final explicaremos un poquitín cómo fue el tratado, ¿no?
pero yo creo que ya se estaba masticando porque la respuesta de Escipión no es la que pareciera correcta, ¿no? Una vez que soluciona el problema de Aníbal, vamos, pues no, o sea, se firma la paz, ¿no? Con lo cual igual ya se estaba un poquitín negociando, es mi manera de pensar, ¿no? Bueno, con todos esos hombres, Aníbal, claro, tenemos un montonazo de hombres, vamos a ponerle 40.000 hombres, ya sabes cómo va esto de la fuente, Sergio, ¿no? Y estos hombres todos tienen que comer. ¿Y qué les da comida? Pues las ciudades. ¿Qué puedes esperar tú? Viene el héroe de Cartago, el héroe de la tierra, pues todas las ciudades les vamos a abrir la puerta y les vamos a dar comida. Pues no fue así. Algunas le abrieron probablemente por miedo, otras no le abrieron y él las asaltó, ¿no? Y o sea que tuvo problemas para ya con estas ciudades que en principio le tenía que apoyar. Esta tontería que nos parece tan tonta retrasó el enfrentamiento prácticamente un año. Claro, porque realmente sin recursos, pues tú no puedes hacer avanzar un ejército ni mantenerlo o sea, te tienes que centrar en obtener esos recursos. Y además, si te encuentras con que tienes tropas noveles que las tienes que entrenar y que las tienes que preparar para una gran batalla, porque el ejército romano pues, se calcula que estaría en torno, quizá los cartagineses estaban en torno a los 40.000 hombres y el ejército de Escipión, con los refuerzos que había recibido del Senado romano, llegaba tal vez a los 35.000 más los... Sí. Y estaba pendiente de que llegaran también esos refuerzos de Masinisa, ¿no? Que podían ser también una ingente cantidad de jinetes, que eso decantaba o igualaba muchísimo más la balanza en cuanto a efectivos, ¿no? Y eso es importante. Es muy importante Masinisa y la caballería porque eso es lo que decanta la batalla. Es curioso, ¿eh? Normalmente tenemos a las legiones romanas, potentísimas en esa época, tenemos a la infantería púnica, o fenicia, como lo queremos llamar, africana, que era buenísima. No te iba a decir que fuera como la macedónica, pero la siguiente mejor, ¿no? Incluso ya hablaremos más adelante, si se presenta algún macedónico, y la batalla se pierde y se gana por la caballería. Es curioso, curioso. Correcto, pero hay un primer movimiento táctico de Escipión, ¿verdad? Que me parece hacia principios de octubre del año 202 decide fingir una retirada, ¿no? Fingir una retirada para ver si un hombre ducho, un gran general, un gran estratega como Aníbal no muerde el anzuelo, pero sí que lo muerde, porque Aníbal lo que hace es enviar a su caballería detrás del ejército romano que está replegándose. Sí. Y dices, ¿cómo un tío que ha estado llevando una guerra tan larga en Italia es capaz de morder el anzuelo? Y bueno, no se sabe qué pasa. Las fuentes no nos lo dicen, pero puede ser orden de él o puede ser, como dices tú, problemas de que los hombres que tenían eran bisoños, ¿no? Y claro. Escipión tampoco, quiero decir que igual huiría con unos pocos hombres y no lo sabíamos. La fuente de las noticias es que fue un desastre para la caballería púnica. Para esta caballería púnica, pensemos que a Roma todavía le faltaba la caballería importante, que era la de Masinisa. Pues con la caballería que tenía Roma y probablemente algunos huélites y algunos, quiero decir, lanzando, diezmó bastante la caballería de Aníbal. Y un hombre como Escipión, las cosas no las hace por casualidad. Esto fue buscado para debilitar, porque él sabía que la fuerza, o sea, la batalla estaba precisamente en la caballería. Y esto picó Aníbal, o yo creo que Aníbal no picaría, Sergio. Yo creo que fue más esto de el ímpetu de los soldados y él no los pudo parar. Además, Escipión pues, se enteró de que el ejército de Aníbal pues, tenía esos problemas de abastecimiento y lo que hizo fue organizar una emboscada a un convoy de suministros que venían a darle un poquito de cancha y de respiro y de recursos al ejército cartaginés, ¿no? Y lo que hizo fue poner a uno de sus legados principales, a Quinto Minucio Termo, en una colina que dominaba un paso estrecho y por la noche atacó el tren de suministros, llegando a matar a 4.000 hombres y capturando a otros tantos, además de la totalidad del habituallamiento. Eso sí que fue un golpe maestro. Es que imagínate que estás en tu tierra y el que te está haciendo emboscada es el enemigo. Claro, todas estas tribus que apoyaban a los romanos, por intereses propios, claro, le hicieron muchísimo daño, ¿no? Pero eso pasó con la intendencia, dijéramos, con la comida, pero es que también le pasó con el agua. También Escipión lanzó ataques sobre dos ciudades, una que se llamaba Parta y otra que se llamaba
Nagragara, difícil que es, y ahí las tomó y también les limitó el agua. O sea, esta técnica es más de Fabio Máximo que de Cipión, pero como Cipión era muy grande, lo hizo lo mismo, ¿no? Que es ir desgastando todos estos recursos. Claro, esto no deja más que deshabilita mucho al enemigo porque tiene que dedicar a muchos hombres a buscar recursos que no tiene. Y además, como si, o por si eso no fuera poco, eso llenó o dejó el camino llano a esos refuerzos númidas que tenían que llegar y fueron ni más ni menos que 6.000 infantes y 4.000 jinetes númidas que engrosaron el ejército romano en Naragara, ¿vale? O sea que, imagínate, o sea, yo me imagino a Aníbal diciendo, uff, no tengo comida, hostia, me he quedado sin agua, vamos, y ahora Masinisa con todo su ejército. Claro. Digo, ¿me pueden salir las cosas peor? Dice, Claro. gastaste tu suerte en Italia. Por eso sucede, por eso creo yo, que Aníbal, en esos momentos, cuando Escipión le planta la batalla, él tiene que aceptarla. En otras condiciones, Aníbal hubiera hecho lo que hizo alguna vez en Italia, que es retirarse. Retirarse a otro lugar, buscar un poco de seguridad, buscar intendencia, pero en aquellas condiciones no podía estar muchos días sin agua, sin comida. Y Escipión buscó el lugar que le interesaba para hacer la batalla que le interesaba. Con lo cual, grande Escipión también, ¿no? Forzó esa situación, forzó a Aníbal y se dice que antes de esa batalla se produjo una entrevista entre ambos generales, entre Aníbal y Escipión, que me hubiese gustado estar allí escuchando lo que hablaban. Cómo mola si fuera verdad, ¿eh? Ya. Sí. Bueno, escucha, luego se habla y se rumorea de aquella entrevista que tuvieron años después, ¿no? Sí. Muchos años después de Zama, pues Ponto, tuvieron ¿no? una entrevista. Sí, correcto. Entonces, allí hablaron y esa mítica o esa legendaria escena en la que dicen cuáles son los mejores generales, que Escipión le preguntó a Aníbal cuáles eran los mejores generales. Pues en esta previa sí que se intentó llegar a un acuerdo, pero no arribaron, porque o bien las condiciones que quería Escipión no se las daba Aníbal, o bien Aníbal sabía que esto era ya un cara a cara y para él no había otro camino que la guerra y vencer, porque sabía que si era derrotado, no Escipión, a lo mejor, si no lo mataban en combate, cuando él volviera a Cartago, pues evidentemente allí los sufetes ya habrían negociado algún tipo de tratado. Él, yo creo que era consciente, Ángel, de que tenía que combatir sí o sí, porque por mucho que hubiera una paz acordada, dentro de esa paz, su cabeza tenía que ir en una bandeja. Lo tengo clarísimo. Aníbal se vio forzado por la táctica y la estrategia de Escipión a la batalla, pero también por su propia situación personal. Su familia, toda su familia, hermanos, estaban desaparecidos en extrañas circunstancias, o sea, muertos, y quedaba él solo, ¿no? Y era una pieza de negocio muy importante para los sufetes con Roma. Os damos a Aníbal y lo que pidáis, pero queremos la paz, ¿no? Y Aníbal no lo podía permitir porque sería aceptar su propia muerte. Nadie, y menos un hombre tan grande como él, que había hecho tantas cosas y que había vencido siempre a Roma, siempre no, pero la inmensa mayoría de las veces había vencido a Roma, pues ahora otra vez más, ¿no? Quizás él nunca se había enfrentado directamente a Escipión, con lo cual no sabía quién era. Esto yo pienso que lo había escuchado todo de oídas, ¿no? Escipión sí que se había enfrentado en Canas ¿Sí? a Aníbal, sí, lo que pero pasa era que tribunito. no participó de manera activa como uno de los grandes generales, pero sí que conocía a Aníbal en el campo de batalla y lo había estudiado mucho mejor y quizá Aníbal, llegado a este punto, a lo mejor en Zama ya se lo tomó un poquito más en serio, pero a lo mejor después de Ilipa, de Baécula, del asalto en Cartago Nova, a lo mejor lo infravaloraba, pensaba, mira el chaval este, qué suerte que ha tenido, el chavalito este y tal. Entonces, Aníbal yo imagino que tendría un ego bastante alto, llegados a este punto lo tendría todavía más alto, y infravaloró al muchachito. Y el muchachito, pues aquí le demostraría pues que de muchachito pues solo tenía quizá la edad, ¿no? Porque todo lo demás, todo ese genio, toda esa estrategia, toda esa visión, pues era la de un hombre muy experimentado, ¿no? Entonces aquí a lo mejor le hizo un poquito de sombra, pero vayamos a ese 19 de octubre del año 202, que es el planteamiento de la batalla, el día de la batalla, el día que decidiría el devenir de esa Segunda Guerra Púnica. Yo creo que hay un antes y un después. Yo creo que Roma, después de esta batalla, se cree que Roma y se lo come todo luego ya, ¿eh? Es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, la batalla
Aníbal hizo una disposición relativamente clásica, que es 80 elefantes, que se dice pronto. Algo le daría al Senado cartaginés, porque 80 elefantes son muchos elefantes, ¿no? Los puso en primera línea junto con la infantería ligera. Es lógico. Primero voy a hostigar y a intentar romper pues, las líneas, evidentemente, romanas, ¿no? Detrás de esta línea de 80 elefantes y la infantería ligera tenemos a las tropas, más hombres, ¿no? Pero la principal fuerza era las que tenía su hermano Magón, que eran, ligures, galos, hispanos también, todas estas tropas que había tenido pues Cartago en la península ibérica, que venían con Magón, era gente importante, ¿no? Detrás de estos viene ya infantería muy potente, que son las infanterías de los libiofenicios, que eran africanos de mucha importancia. Hay un contingente que he escuchado por ahí de unos 4.000 macedónicos que envió el que luego lo pasó tan mal, que eso fue el origen de la guerra macedónicas. Filipo V, ¿no? Felipe V, Felipe V, perdón, se me ha escapado. Pero bueno, que le apoyó, si bien Filipo V no hizo una actuación muy importante en las guerras púnicas, pero ahí sí que le mandó unos cuantos hombres. Estamos hablando de falanges, tanto las fenicias como las macedónicas, muy potentes, ¿no? Y a la parte de atrás todavía tenía otras falanges de aliados italianos, ¿no? Estas eran las tropas que tenía, y a la izquierda tenía lo que serían los aliados numidas de Tiqueo, hemos dicho, y a la derecha pues había otros hombres que eran un tal Catalón, también caballería. 2.000 y 3.000 jinetes de caballería a ambos bandos. Es una formación bastante clásica. Hostigamiento, infantería pesada pero no tanto, infantería súper pesada detrás y a las bandas pues la caballería. Entra dentro de un razonamiento lógico de aquella época. Sí, y por el bando romano, pues Escipión sabemos que formó sus legiones en el centro, con el tradicional escalonamiento de adelante a atrás, de los manípulos de Hastati, Príncipes y Triari. Pero no lo hizo de la manera tradicional, como era lo más normal, sino que un manípulo de Príncipes, Princeps detrás de uno de Hastati y uno de Triari detrás del de los Príncipes, de tal manera que entre las filas de los manípulos quedaran grandes pasillos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque él sabía que los elefantes iban en primera línea y que combatir a los elefantes, la experiencia le había demostrado pues que lo suyo era dejar espacio para que los elefantes se colaran entre las filas. Y luego ya nos encargaríamos de esos elefantes pues de la manera que tocase, ¿no? Entonces yo pienso que ahí Escipión se adelantó y supo ver, hombre, es que Ángel, los elefantes se ven desde lejos, ¿no? O sea, que puedes cambiar la disposición táctica y plantearla según tú veas cómo además plantea el enemigo la táctica. Son para romper, Claro. Si tú rompes mucho una formación, atacas por allí y rebasas la línea enemiga y el enemigo te deshace como quiere, ¿no? Y Escipión era en esto, ya había luchado contra elefantes, ¿no? Además tenía aliados que también habían luchado contra elefantes, con lo cual, entre su experiencia y la experiencia de los aliados, ¿no? Pues supo ver esto, ¿no? Es importante también ver, te he cortado un poco la alineación, pero bueno. Acaba. Escipión también hizo una formación clásica. La legión de enfrente, a las derechas los aliados italianos y todavía más al exterior la caballería, ¿no? Pero lo que hablamos de lo que has dicho tú de los pasillos del centro, los que sí que estaban de una línea conjunta, toda una línea entera, eran los huélites. Los huélites sí que estaban en una sola línea, ¿no? Es importante entenderlo, pero es una formación muy extraña. No sé si Aníbal se daría cuenta, ¿no? De los Astati, justo detrás de los Astati los Princeps y justo detrás de los Princeps los Triari. Esto no era normal, lo normal es que fuera tipo damero o ajedrez, ¿no? Claro. Por ejemplo, las casillas negras. Esto era lo normal, pero Aníbal, esto también es decisivo en la batalla, ¿eh? Correcto, y esas tropas ligeras, esos huélites, ocupaban los espacios que había entre los manípulos de la primera línea y ante cada una de esas cohortes situó hombres armados con estacas de madera y con pinchos de metal, ¿vale? Para dirigirse, evidentemente, contra los elefantes enemigos. Claro. Y esto es pura estrategia. Esto es un arma pues que yo pienso que Escipión había ido aprendiendo a contrarrestar el poder de los elefantes, ¿no? Y yo pienso que aquí quizá los elefantes, ponerlos en primera línea
sin ningún tipo de apoyo que no fuera una infantería pesada, porque si tú, por ejemplo, Ángel, yo pienso, tal como os explicaremos el planteamiento de la batalla, si tú entras con los elefantes y no viene nada detrás para cubrir a esos elefantes, evidentemente, tú imagínate que tú envías a esa infantería libio-fenicia y esa falange macedónica que entre, tan buen punto pasen los elefantes, que entre esa caballería, esa infantería pesada. Eso pilla a los romanos por sorpresa, porque si están lidiando con los elefantes y tú le metes la infantería pesada de golpe, lo que pasa que es jugártelo todo a una carta, evidentemente. Claro, pero yo creo que Aníbal conocía suficiente a los elefantes. Yo creo que los elefantes, Cartago lo sabía, igual que lo sabía los del reino Seleucida, incluso los macedonios que utilizaban elefantes de vez en cuando. Es que los elefantes eran unas armas muy potentes, pero que también causaban mucho fuego amigo. O sea, eran unas armas peligrosas, ¿sabes? Como la granada, tiras 5 y te explota una. Con lo cual, poner muy cerca a los elefantes de, por ejemplo, su infantería pesada fenicia, podría pasar que los elefantes se enfadaran, corrieran, no vieran qué enemigo era y destrozaran sus propias fuerzas, ¿no? Entonces, si es infantería ligera, pues bueno, ya se apañarán y además infantería ligera es fácil de contratar, ¿no? Pero estos profesionales macedónicos o fenicios eran hombres muy bien preparados, ¿no? Y jugárselos en primera línea, pues yo creo que él no lo veía, pero como dices tú, hubiera sido una sorpresa enorme. Correcto, a los flancos pues puso a Masinisa en el flanco derecho con 6.000 jinetes, que se enfrentaría a los 2.000 de Tiqueo, y a Cayo Lelio, a su gran tribuno, que a estas alturas yo no sé qué sería ya, pues sería el segundo al mando, ya tendría una importancia bastante relevante Cayo Lelio, ¿no? Pues lo puso en el flanco izquierdo con 2.700 jinetes también, que se enfrentaría a los cartagineses de Cartalón, ¿vale? O sea que lo mismo, las caballerías en los flancos pues para cubrir y para rodear llegado el caso, pero evidentemente ya presupones tú que del enfrentamiento que haya entre las dos caballerías en los dos flancos saldrá la decisión, ¿vale? Bueno. Ese será lo que decidirá la guerra, porque realmente el que pueda ganar o la caballería que quede vencedora y que quede libre, esa caballería puede ocasionar muchísimo, muchísimo daño. Sí, y yo pienso que ahora en números era muy superior la caballería de Masinisa y la de Cayo Lelio. O sea que... Claro. Todos estos hombres de caballería que perdió Aníbal en esta primera escaramuza, ahora le faltaban, ¿no? Pero de todas maneras, Sergio, a nosotros nos parece un poco lógico el decir, por ejemplo, que la caballería fue decisiva. Pero esto no estaba en el ADN romano. En el ADN romano estaba el que las legiones fueran decisivas. La caballería fue decisiva porque Escipión se lo planteó así. Y esto, además, Masinisa fue el más decisivo de todos, fue un aliado. Luego lo trataron relativamente bien, ¿no? Pero fue un aliado importante, bien, pero ya ves si se aprovechó. Ángel, pero esto que dices de la caballería, pero si hubiese sido la caballería romana, a lo mejor no hubiese sido tan decisiva, pero es que hablamos de 6.000 númidas con un tipo de combate muy diferente al que utilizaba la caballería romana, que no era una caballería muy potente, pero es que los númidas... fíjate, Sergio, es que vamos a hablar de otra cosa. Sí, fíjate, Sergio, si es curiosa la cosa, la historia hace cosas muy... Tenemos en el centro tenemos a Escipión, pedazo Escipión, uno de los generales más grandes que ha dado Roma. Al otro lado tenemos a Aníbal, yo creo que el más grande general que ha dado Cartago, y quizás de esa época lo podríamos comparar con Pirro si quieres, pero de romanos nadie lo iguala a Aníbal, ¿no? Y la batalla se decide por las rencillas que hay entre Masinisa, que es un rey númida, y otro que se llama Tiqueo, que es de otro bando númida. Ahí es donde se decide realmente la batalla. O sea, cuando los de Masinisa atacaron a los de Tiqueo, para ellos era una batalla de númidas contra númidas, de reino númida contra reino númida. Es fuerte esto, ¿eh? Sí, pero bueno, llegaremos a ese momento. Vamos a empezar a definir el movimiento táctico, porque como tengo los elefantes en primera línea, lo que hago es lanzarlos contra las filas romanas, ¿no? Pero claro, los romanos dijeron, dijo Escipión, cuando vengan esos elefantes vamos a asustarlos. ¿Y cómo los asustan? Pues utilizando todos los instrumentos de viento que podía tener en aquel momento la formación o el ejército romano, ¿no? Que eso evidentemente, pues los elefantes hacen ruido, pero si tú tienes esos instrumentos todos sonando a la vez, pues molestan un poco, ¿no? Sí, los cornuas, las trompetas, la flauta dulce, todo lo que te digo en aquel momento empezó a sonar.
los elefantes, pues claro, van hacia las tropas, los hombres gritando, aquellos hombres, porque claro, me imagino que los romanos no enseñarían estas lanzas que tenían preparadas delante de los astati para que no cargaran contra ellos, las sacarían en aquel momento y los elefantes, pues claro, algunos se asustaban, los más pisoños se asustaban, los que no, pues iban con sus dueños hacia adelante. Y hay un movimiento muy importante aquí que es el de los huélites. Los huélites que estaban entre estos que hemos dicho, que estaban entre las columnas de legionarios romanos, que había estos huecos, los que estaban ocupando esos huecos salen corriendo. Al final, ¿qué se encuentran los elefantes? Por un sitio, unos pinchos que los pueden matar y por otro sitio, unos huecos. Así que imagínate, elefantes que no saben dónde van, elefantes asustados, elefantes corriendo por estos huecos y elefantes que se dan la vuelta atemorizados. Este es el problema de los elefantes. Correcto. Sabemos que incluso los huélites aprovecharon para matar a algunos de los guías de los elefantes, lo más lógico. Elefantes desperdigados, elefantes que caían en los pinchos. O sea que es un fracaso absoluto la táctica de los elefantes, pero no porque no estén preparados, sino porque los romanos han ido un paso por delante. Escipión lo ha preparado todo para engañar a Aníbal y para dejar a los elefantes pues como algo totalmente inofensivo, que realmente no causaron prácticamente bajas en el ejército romano. Dicen que incluso algún elefante pasó corriendo de miedo por entre las tropas romanas y siguió corriendo. Se perdió por detrás, ¿no? Y dijo, mi batalla está en otro lado, yo me voy a la selva con mis elefantitas. No, es así, ¿no? Con lo cual, como dices tú, ese movimiento de elefantes fue un fracaso, ¿no? Algunos elefantes, este movimiento también es muy importante, ¿no? Algunos elefantes, pues, fueron también hasta la caballería de Masinita, ¿no? Masinisa. Y esta caballería se adelantó a atacar a estos elefantes, ¿no? Esta ventaja táctica también muy importante, porque ellos sí que sabían luchar contra los elefantes. Correcto. Y la caballería tener que luchar por una orden. No es lo mismo tener que luchar cuerpo a cuerpo como hacía la caballería romana que utilizar esos venablos para lanzarlos. Y un elefante no tienes ni por qué acercarte. O sea, la caballería númida tenía, experiencia ya en el tema este. O sea, que prácticamente para Masinisa luchar contra los elefantes no supuso un riesgo para sus tropas. O sea, que eso es otro añadido para decir que los elefantes fueron un fiasco. Claro, pero lo que me refería es que Masinisa está atacando a los elefantes, se acerca a por los elefantes, pero se acerca mucho a la caballería de Tiqueo y ya que estamos acercándonos, pues vamos a por él. Claro, y se produce el enfrentamiento entre las dos caballerías. ¿Esto, Sergio, lo dijo Escipión o lo hizo Masinisa solo? Hombre, esto es obra de Masinisa, no te quepa ninguna duda. Pienso que la orden de Escipión no era esa, o sea que realmente ahí aprovechamos para limar esas rencillas, ¿no? Esas asperezas que tenemos entre númidas, ¿no? Los vio allí firmados y dijo, tú con Sifec te vas a enterar. Ahora te vas a cagar. Ahora yo lo que quiero, porque lo que quería en este caso Masinisa era ser el rey de todos los númidas. Claro. O sea y tenía que pasar por encima de esta gente. No le quedaba otra. Y lo hizo. Y evidentemente tenía muchos más hombres que él para hacer ese enfrentamiento, por mucho que fuera forzado, pues obviamente se decantó por el bando de Masinisa. Eso también es importante. Cayó Lelio en el otro lado, sí que cargas, pero probablemente sí que obedeció a Escipión y carga contra Cartalón, ¿no? Que es el otro líder númida al otro lado. Y bueno, pues las caballerías están luchando. Pero ahora la caballería lucha y se mueve. Y al parecer se mueven, corren, pero corren uno detrás de los otros y la caballería se va. La caballería se va del campo de batalla. Es espectacular. O sea, lo que estoy diciendo, los númidas están luchando contra otros númidas. Les da igual. No voy a decir que les da igual porque quieren que ganen los romanos. Pero están en otra guerra. Cayo Lelio no se hubiera ido. Entendemos, ¿no? Con lo cual, ellos... allí tenemos una lucha de númidas contra númidas que ellos van a su rollo. Se están matando los unos a los otros y Escipión y Aníbal están allí enfrentándose, ¿no? Y empezamos, ¿no? Pues ¿qué dice Aníbal? Pues empezar a atacar ya. Chavales. Claro, porque la verdadera batalla todavía no ha empezado. Porque realmente las tropas de infantería, que son el grueso principal de los ejércitos,
todavía ni se ha puesto en marcha, ¿no? O sea que ahora sabemos que la primera línea púnica lo que hace es lanzarse contra los Hastati. Primero se arrojan, obviamente, pues las jabalinas mutuamente, como dice todo protocolo de guerra o de batalla entre infanterías, y luego pues el cuerpo a cuerpo. Y al principio pues parece que la ventaja se la llevó la infantería de Aníbal, que hizo retroceder a los Hastati y a los aliados, apoyados por los príncipes, que iniciaron el contraataque antes de que llegara el apoyo de la segunda línea púnica, porque imaginaos, es un choque de titanes, dos líneas empujándose, y hay otra línea detrás y otra línea detrás. Aquí, ¿no? Hay un fallito, vuelvo a repetir, que no sé por qué es, pero empezamos a ver que Aníbal ya no empieza a controlar muy bien los hombres, ¿no? Porque esto creo que nos lo dice Polibio, puede ser que nos explique la batalla. Ya nos dice que es Polibio, sí, Polibio de Megalópolis. Ya nos dice que la segunda línea púnica estaba separada de la primera. Esto no pasó con los Princeps y los Astati. Cuando los Astati tuvieron problemas, los Princeps fueron ayudados y por eso la primera línea púnica tuvo problemas. Claro, correcto, pero ¿a qué respondió esto? ¿A prudencia por parte de Aníbal? ¿A miedo? ¿A tropas bisoñas también? Que yo creo que tropas bisoñas. Claro, no estaban tan bien entrenadas, no eran las infanterías pesadas curtidas que llevó él en sus campañas italianas, entonces no tenían una experiencia ni muchos de ellos jamás se habían enfrentado al tipo o a la modalidad de combate o al estilo de combate de las legiones romanas, ¿no? Donde todo era un cuerpo que se movía de manera compacta, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso hizo que la primera línea púnica retrocediera, que se replegara por los flancos y en algún lugar de los centros, sí, es como si se tuvieran que retroceder y formar, echarse tan para atrás que se juntara con la segunda línea púnica, o sea, imaginaos, ¿no? Hay como una especie de, no diría desbandada, porque no la es, porque hay cierto orden, pero sí que es verdad que el empuje de las líneas romanas lo que está haciendo es que las líneas púnicas, la primera línea púnica, llegue hasta el punto en que choque con la segunda línea púnica que estaba en espera, ¿no? En retaguardia. O sea, que eso es también ceder terreno, pero de manera peligrosa. Sí, de esta se ve que los Princeps y los Astati se iban turnando, iban luchando contra esta primera línea y contra la segunda, que también, claro, llegó a la ayuda. Parte de los hombres de la primera línea púnica se fueron a unas colinas que había alrededor, pero a los flancos, dejando el frente de batalla, y quedó la segunda. Escipión, pues empezó a atacar contra esta segunda línea, Princeps Astati, hasta que al final pudo vencer a estos púnicos. ¿Cómo lo hacía? Pues retrocedía. Siempre lo hemos dicho, Sergio, muchas veces en las batallas no son un ataque constante contra una línea, son vuelvo hasta que puedo romper. Y esto parece ser que es lo que nos dice Polibio, ¿no? Pero como dices tú, los Princeps estaban ya reventados y los Astates estaban reventados. Y te voy a decir una cosa, igual no te lo quieres imaginar, pero los mejores hombres de Aníbal todavía no se habían movido. Los mejores, estamos hablando de falanges macedónicas y de falanges, las falanges macedónicas y las falanges púnicas estaban fresquicas. Sí, así que Escipión reorganizó su dispositivo táctico sobre la marcha e hizo que los Hastati se colocaran en el centro y a ambos lados de ellos los príncipes y en el extremo de ambas alas los triari. Lo que hizo fue extender mucho el frente, ¿no? Porque claro, tenía delante a la élite fresquita de los infantes más pesados de cartagineses, ¿no? Esa infantería libiopúnica más potente con los macedonios, ¿no? Y el choque de ambas formaciones pues fue violentísimo, ¿eh? Y cuando los cartagineses parecía que iban a llevar las de ganar, reapareció en batalla la caballería romana, tanto los itálicos como los númidas, que obviamente habían hecho ya sus historias, habían derrotado a las dos caballerías, tanto númida como cartaginesa, y lo que hicieron fue decidir la batalla. Y obviamente lo decidieron de la manera pues que nadie se esperaba, porque nadie contaba con esa caballería, ni los romanos ni los púnicos. O sea, no sabían dónde estaban porque la violencia del combate y el desplazamiento los había llevado muy lejos. Pero claro, cuando las dos líneas están en combate cuerpo a cuerpo y la caballería se te coloca en la retaguardia, Ángel,
ahí ya No. puedes decir que por muchas tropas de élite que tú tengas, no puedes defenderte por dos lados. Además estamos hablando de parte, no toda la caballería enumida, pero mucha caballería enumida era de hostigamiento, con lo cual te están matando sin que tú te puedas acercar a ellos porque soy palanques y además tienes enemigos delante y enemigos detrás, con lo cual no puedes hacer nada, ¿no? Es muy interesante el movimiento de, de Cipión de poner a los triaris contra los fenicios, los bifenicios, las falanges, ¿no? Y supongo que quiso ganar por número a las falanges macedónicas, porque allí puso a Statis, que no podían luchar contra ellos, y Prinques, pero bueno, eran muchos hombres, ¿no? Era cuestión de, bueno, tú me vas a matar a 10 y yo te voy a matar a 8, pues bueno, algo así, bueno, lo intentó, pero Aníbal, con estos hombres, se lo estaba haciendo pasar mal a Escipión. Entonces, cuando vino, como dices tú, la caballería al rescate, ¿no? Y aquello, pues bueno, evidentemente fue un desastre para Cartago, pues no, pues que tuvo que huir, ¿no? Pero aún así, claro, estamos hablando de Aníbal, ¿no? Entonces los romanos van a perseguir a Aníbal. Aníbal, no sé si por casualidad o cómo, tenía hombres para hostigar a los romanos. Cuando les daban la espalda, atacaban a los romanos. Y los romanos perdieron muchos hombres yendo a por los que huían. Aquellos que se habían colocado en las colinas de la primera línea que se habían replegado, acordaros. Entonces, cuando se está replegando la infantería pesada cartaginesa con Aníbal, los romanos les están hostigando, la caballería sobre todo, y lo que hace es, esa infantería que estaba en posición elevada, lo que hace es caer sobre esos perseguidores y pese a estarse retirando, Aníbal está dándole pal pelo a los romanos que están, en teoría, ya han ganado, ¿no? Porque podían haberse parado y haber dicho, oye, pues ya se está retirando, pues ya hemos ganado esta batalla, ¿no? Pero incluso y así, Aníbal siempre causando bajas hasta el final, ¿no? Y obviamente, pues cuando se dan cuenta de que no sale a cuenta, deciden parar por miedo a otra posible emboscada, porque no sabían lo que podía tener oculto Aníbal, y se dedican a saquear el campamento púnico y regresan a Útica con el botín, ¿no? Obviamente, Sergio, ¿cuánto dinero habría en esas arcas de ese? Porque estamos hablando de que todo lo que trajo de Italia, ¿no? Sí, la inmensa mayoría de los hombres que tenían eran mercenarios, o sea que ya encontraría, no sabemos la cantidad de oro que tendría y de plata, debería ser, vamos, Cipión, tendría que poner la mitad del ejército para cargar. Correcto, le tocó la lotería en aquel momento, ¿no? Sí, sabemos que el campamento cartaginés fue asaltado y saqueado y Aníbal tuvo que retirarse hacia la costa, hacia Drumentum, donde al parecer llegó en 2 días y 2 noches y luego se dirigió desde allí hacia Cartago, ¿no? Y en cuanto a las bajas, pues que esto es un poco así complejo de definir, ¿no? Las bajas cartaginesas nos dicen las fuentes que ascendieron a 20.000 hombres muertos. O sea, son la mitad del ejército, es una exageración. Es prácticamente la mitad del ejército que tenía. Yo creo que es demasiado, ¿eh? Pero bueno, en este caso se trata de ensalzar la victoria de Escipión, y más cuando veáis que las bajas romanas nos dice que fueron 9.000 y han estado a punto de perder varias veces. Imagínate las bajas que les pueden haber causado los cartagineses en el centro, solo en el centro, entre Hastati y Príncipes, yo creo que cayeron muchísimos. O sea, más de 9.000 seguro, no me lo puedo llegar a creer. Un ejército de 35.000. Yo estoy casi, claro, son ucronía, pero estoy casi convencido que si no aparece la caballería, el ejército de Cipión lo pasa muy mal. No sé si voy a perder la batalla, pero lo pasa muy mal. Hubiera perdido una cantidad de hombres enorme. Y los Astati y los Princeps contra esas serisas macedónicas de 6 o 7 metros, que eran tanques, que harían como moscas. O sea, pero bueno, no te puedo fiar mucho de los números, pues porque, bueno, siempre hablan de muchos, ¿no? Evidentemente, perderían muchos hombres los cartagineses y al huir todavía perderían más, pero la mitad de los hombres se me antoja muy exagerado. Cayeron 11 elefantes muertos, según dice Orosio, 80 elefantes resultaron en total muertos y capturados, o sea, serían todos, parece un poco exagerado, pero bueno, la verdad es que se perdieron muchos también en el campo de batalla y más allá de los lindes del campo de batalla, o sea que eso. Y dice que se capturaron 132 enseñas militares de los cartagineses. Bueno, no sé, la cuestión es que Escipión, una vez de ganada esa batalla de Zama, no marchó contra Cartago, sino que fue entonces cuando hizo esa, como ha puesto Ángel en nuestro guión, esa generosa oferta que le hizo. Generosa. En la que les dijo a Cartago que entregara todos los buques de guerra y elefantes
que se comprometiera a no entrar en ninguna otra guerra sin permiso de Roma, que Masinisa sería instalado en su antiguo reino y que pagarían una indemnización de 10.000 talentos de plata a razón de 50 años. O sea que Sergio, casi nada. Sergio, eso es un precio justo por una guerra, pero por tantos romanos muertos. Se la querían pagar en 15 años, tío. Fue generosa, fue generosa. Oye, que de esto tenemos un audio que publicamos hace poquito, sí, que es Cartago entre guerras, y ahí os explicamos qué pasa después de Zama hasta el principio de la Tercera Guerra Púnica, que algún día tenemos que hacer el de la Tercera Guerra Púnica, sí. ¿Vale? No os preocupéis. Y la importancia de que hemos dicho de Masinisa, ¿no? Que fue el casus belli de esta Tercera Guerra, ¿no? Con lo cual todo va... Todo está relacionado. Todo está relacionado. Todo va ligado, claro. Es que al final, sí. Estos grandes hombres, ¿no? Bueno, Aníbal, como dices tú, se fue a Cartago y como era parte de la palabra, no sé si escrita o no escrita, pues el hombre tuvo que irse. Porque si no sabía que lo iban a entregar sus propias gentes, eso hubiera sido vergonzoso. Yo creo que los cartagineses miraron por otro lado, le dieron la copia de una llave de la puerta de la ciudad y dijeron, vete, y nosotros diríamos que te hemos perdido. Porque claro, si lo entregan los cartagineses, igual hay una revuelta en la propia Cartago. Sí, habría mucha gente, muchas personas, muchos cartagineses partidarios de los Barca, o sea que tampoco es que fuera una cosa que todo el mundo a entregar la cabeza a Aníbal, no, sino que para muchos Aníbal era un héroe, había hecho una gran gesta, entonces entregarle la cabeza en bandeja de Aníbal a los romanos pues tampoco parecía justo, ¿no? Evidentemente sabemos que Aníbal estuvo un tiempo en Cartago, que incluso llegó a estar dentro de esos sufetes, pero al final se tuvo que ir por patas y se puso al servicio de todos aquellos reinos que acabaron levantándose contra la República Romana, porque tenía siempre esa herida en su corazón, esa frase que le había dicho su padre, que le había hecho jurar odio eterno a Roma, pues siempre le acompañó esa frase, ¿no? Ahora, también tengo que decir que después de haber estado invicto hasta el año 202, que viniera un chavalito romano y en tu propia tierra te diera pal pelo con una brillantísima victoria, porque esta batalla de Zama hay que verla como una de las grandes victorias romanas. Eso tiene que doler mucho en el orgullo, ¿verdad, Ángel? Hay generales que tienen por ejemplo, como Escipión, que son grandes generales, pero los dioses les favorecen, o sea, porque además es que tienen la suerte en el momento adecuado. O sea, lo que pasa en esta batalla es espectacular. Lo que hace en Hispania tampoco tiene nombre, quiero decir, si no te acompaña la fortuna, y lo que pasa poco después contra el reino Seleucida, que bueno, en teoría era el hermano que llevaba el ejército, cómo ganó ese hombre también aquella batalla allí. Quiero decir que, bueno, pues hombre afortunado, no hay más, y Roma, mientras fue fuerte, siempre fue capaz de encontrar ese hombre que la salvara, ¿no? Y en este caso hubo más hombres, ¿no? Claudio Marcelo, Fabio Máximo, pero yo creo que es el que define más que Roma superara la Segunda Guerra Púnica. Correcto. Oye, pues hasta aquí el relato de la batalla de Zama. Yo creo que es muy especial y hemos elegido este tema porque sabíamos que para una efeméride como esta de 2.000 suscriptores merecía ser narrado un episodio brillante de la historia de las legiones romanas. Hay muchos más episodios, evidentemente, pero como teníamos ahí el de Ilipa, habíamos hablado de Cartago entre guerras y tal, digo, vamos a coger Zama y para celebrar estos 2.000 suscriptores les traemos un regalazo a estos calamares que nos apoyan tanto. Aquí, ¿qué te iba a decir? Publio Cornelio Escipión ya no era Publio Cornelio Escipión, ¿no? Ya era el Africanus a partir de aquí. El pedazo de triunfo que llevaría a Roma. Yo creo que los carros entraban por la puerta Triunfalis, ¿no? La Carmentalis, bueno, uno de los lados de la puerta Carmentalis, y llegarían, yo qué sé, ¿hasta dónde llegarían? ¿Cuánto tiempo estarían entrando esos carros del botín, ¿no? Pasaban por allí por el templo de Hércules a dejar un diezmo, y luego al templo de Júpiter. Espectacular. Ahí sí que hubiera querido estar. No, y además es que esto supone un cambio en el paradigma de las últimas décadas, ¿no? Los romanos arrinconados contra las cuerdas con el miedo en el cuerpo, y ahora es al revés. Ahora es Cartago quien rinde pleitesía a Roma, y ahora sí que no hay nadie que te pueda hacer sombra en todo el Mediterráneo. Ahora ya se trata de empezar a expandir los tentáculos, ¿no? Y luego ya nos fijaremos en los enemigos que ayudaron
a Aníbal, ¿no? Ese Filipo V lo tenemos ahí Sí, siempre de reojo mirando, ¿no? Y eso, evidentemente empieza una nueva era, ¿no? sí, sí, yo creo que aquí cambia una nueva hora de Roma. No voy a decir que Roma no fuera expansionista, pero Roma se encuentra de golpe con la península ibérica, que es un problema que no sabe qué hacer. Está con la península ibérica prácticamente 100 años para arreglarlo. Pero bueno, ya se ve dueña del... No, no hay nadie en el Mediterráneo occidental que realmente le pueda hacer sombra. Tiene problemas en Iberia, pero Iberia no va a conquistar Roma. O sea, entonces dedican sus esfuerzos a Oriente. Y en Oriente está la riqueza, ¿no? Y esto cambia mucho, bueno, toda la visión de Roma, incluso la visión que tienen de las élites de la guerra. O sea, cambia todo muchísimo, ¿no? Es una... Y la cantidad de esclavos que llegan. Es una otra Roma. Casi podríamos decir que Escipión fue, no directamente, pero el creador de otra visión de Roma. Roma, a partir de Escipión, vio el mundo de otra manera. Correcto. Y sobre estas guerras en Oriente, pues también los que nos seguís en YouTube, ya sabéis que tenemos varios vídeos explicando estas guerras de Filipo con Filipo V, con los Seleucidas, todas esas guerras orientales. Los que nos seguís en el canal de iVoox, no os preocupéis porque repescaremos también estos programas y os los volveremos a ofrecer porque contamos en su día con Richie del canal Helenismo y Roma, un experto en toda esa parte oriental, y vendrán esos momentos también y no os los explicaremos nosotros directamente, sino que contaremos con el apoyo de un experto. Y bueno, y hasta aquí, si imaginaos, si con 2.000 suscriptores os hemos traído Zama, si llegamos a los 3.000, 4.000 o 5.000, lo que os podemos llegar a traer. O sea que apoyadnos, suscribíos al canal, haceros fans, apoyadnos, haced lo que tengáis que hacer, pero sobre todo no nos dejéis en la estacada porque nos queda toda la parte oriental por conquistar. Sí, sí, Ahora empieza la nueva era de calamares. claro, suscribiros, sobre todo os digo lo mismo, suscribiros todos aquellos calamares que no sabéis que queréis ser calamares. Hay muchos por ahí. Suscribiros a Calamares a la Romana, porque batallitas y cosas muy importantes sobre nuestra Roma y mundo clásico, que Sergio siempre me mete en ese mundo clásico y hace bien. Él siempre dice que me saca de mi zona de confort, pero a mí me gusta el peligro, ¿no? Pero bueno, todos estos contenidos os los podemos traer si nos ayudáis. Y recordad también pasaros por el canal de YouTube si os queréis suscribir también en Sergio Alejo Gómez y obviamente pues a Lignum en Roma, el otro podcast que tiene Ángel, donde allí pues él sí que habla exclusivamente de Roma. Pero bueno, Te lo voy a anunciar dime. aquí en exclusiva, pero que porque Venga. saldrá este programa. A mitad de marzo haré el programa número 100 y algo estoy preparando. Ojito, 100 programas y muchas escuchas y muchos suscriptores. Los que todavía no seáis suscriptores de Lignum en Roma, también ya estáis tardando. Y sobre todo, recordarle a nuestra ganadora, a María Isabel Méndez, ponte en contacto con nosotros si quieres tu ejemplar de Hércules, el dios de Trajano. Yo creo que merece mucho la pena, no lo dejes pasar, ¿eh? Pues ya nos despedimos y bueno, suscribiros y luchar por vuestros sueños. Sed felices, calamares. Un saludo.